Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Recuerden que el próximo 29 de mayo es primera vuelta. Primera vuelta y única vuelta si cualquiera de los actuales candidatos a la presidencia de la República gana con el 50% más un voto. No habría necesidad de una segunda vuelta que está programada para el 19 de junio. Lo importante es que vamos masivamente a votar, que participemos en esta posibilidad democrática que tenemos nosotros en Colombia para escoger al mejor presidente de la República para el periodo que empieza el 7 de agosto próximo. Hoy vamos a presentarles a 3 candidatos a la presidencia de la República que ya hemos tenido acá, y a modo de resumen y de posibilidad de reflexión, se los voy a presentar en sendos segmentos para que ustedes vayan pensando, ¿serán estos? De los 7, ¿serán estos? Vamos a empezar viendo a Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, y quien dice él que hace parte, bueno, de hecho así se inscribió como candidato por un grupo significativo de ciudadanos que busca luchar a toda costa contra la corrupción. Aquí está precisamente ese planteamiento de Rodolfo Hernández, aquí en Sinergia Informativa. Bueno, nosotros vamos en la primera vuelta hasta el final. Sí. No vamos a hacer alianzas con nadie, nos vamos a presentar totalmente independientes. Vamos a ver qué hacen los colombianos. Si le entregan la chequera de Colombia a Petro, si le entregan la chequera de Colombia a otro de los candidatos, a cualquiera, o se le entregan a Rodolfo Hernández, que tiene 51 años trabajando en la calle, que nunca ha tenido un contrato con el Estado, que nunca se robó un peso, que regaló todo lo que se ganó en la alcaldía, diferentes programas de apoyo a la gente más pobre, y que recibió un municipio totalmente saqueado y quebrado y lo entregó con 0 déficit fiscal. Es más, entregamos más de 100.000 millones de superávit. Roger, vamos a ver los colombianos a quién le entregan la chequera, porque la verdad, la presidencia de la República, que es la máxima autoridad administrativa y jefe de Estado, tiene una gran responsabilidad sobre el manejo de la plata de los colombianos. Entonces, eso es lo que van a votar en la primera vuelta. El 29 de mayo del 2022 se va a votar. ¿Cómo le van? ¿A quién le van a entregar la chequera a los colombianos? Oiga, ¿usted en qué lugar del péndulo político se ubica? Porque acaba de mencionar a Petro y pues, no lo mencionó, pero también está al otro extremo el uribismo, el candidato que yo no sé si esta vez sí va a ser el que diga Uribe, porque ha estado tan desprestigiado el mismo expresidente, de acuerdo con las encuestas, como lo está su gobernante actual, el presidente Iván Duque, que muchos dicen desde el punto de vista del análisis político y periodístico que esta vez no será el que diga Uribe. En fin, en el péndulo de derecha a izquierda, ¿dónde se encuentra usted, Rodolfo Hernández? En ningún lado. Es que ese cuento de derecha a izquierda son mentiras. ¿Usted cómo entiende, Roger, el hambre es de dónde? ¿Derecha o izquierda? La falta de trabajo es de derecha o izquierda. La mala salud que tenemos es de derecha e izquierda. Es de administración. Gobernantes que no tienen ni idea de administración, que nunca han manejado una chequera, ni la personal siquiera. Entonces, ¿cómo pretenden poner personas que nunca han tenido esa experiencia de administrar la plata de los colombianos y le entregan una chequera de 350 billones de pesos? Pues póngale la firma que va a haber un desastre total. Y eso lo resuelven siempre con más deuda y con más impuestos. Y para mí, seguir subiéndole los impuestos a los colombianos es quitarle la plata al sector productivo y entregársela a los políticos para que hagan fiestas con ella, se la roben, la malgasten, despilfarro, lujos. No, y a propósito, yo no le jalo a creer eso de derecha, izquierda, y centro derecha y centro izquierda, puras mentiras.
Perfecto. Y a propósito, de todas maneras, usted sabe que hay que allegar recursos. Un Estado necesita allegar recursos para que tenga sostenibilidad fiscal y pueda cumplir con todos los propósitos sociales que pretende. Porque si no hay plata, ¿con qué entonces le aporta al bienestar de los colombianos? ¿Qué piensa usted sobre reforma tributaria? ¿Qué tipo de reforma tributaria entonces usted pondría en práctica? Yo en principio ninguna. La mejor reforma es acabar con la robadera, acabar con el despilfarro, acabar con todo lo que son los lujos en el Estado. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es totalmente imposible. Si usted recoge la chequera, acaba con la robadera, acaba con el despilfarro, acaba con los lujos, la plata alcanza. Cuando nadie roba, la plata alcanza. Eso es una verdad y a punto. Y yo ya hice un pequeño laboratorio, Roger, y fue exitoso. Sí. ¿Cómo entiende usted que un municipio saqueado pueda terminar con déficit fiscal cero y con un superávit de más de 100.000? Y les hice 503 horas. Les dejé andando 42 y les dejé el financiamiento de todo. Entonces, ¿cómo entiende? Bajé la nómina en 2.040 zánganos que le cobraban a la ciudadanía, que eran simplemente agitadores de politiqueros. No eran funcionarios ni eran contratistas, eran simplemente zánganos, agitadores de politiqueros. O sea que usted llegaría al gobierno nacional a rebajar al máximo ese gasto público que genera precisamente la burocracia nacional. Poner estrictamente lo que se necesite. No se puede tener gente que no agregue valor. Eso no lo resiste nadie. Eso lo resiste el Estado porque nos suben los impuestos y más endeudamiento. Pero en una economía como la que tenemos que llegarle al quitarle la chequera, quitar los lujos y acabar con el despilfarro, empieza a haber caja. Y si hay caja, lo primero que vamos a hacer es reactivar el campo. ¿Usted qué piensa de la educación, doctor Rodolfo? Que hay que fondearla. Hoy se quedan, el dato que da el mismo Estado, 400.000 muchachos sin poder estudiar en la universidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle plata, pero el problema es de dónde sacamos la plata. No es decir que vamos a mejorar sin decir de dónde. No hay manera diferente de poder financiar la educación que restringir los lujos, los robos y el despilfarro del Estado, que es de 55 billones al año. Para tener eso completo y poner esos 400.000 muchachos con educación gratuita y de alta calidad, se necesitan 14 billones de pesos. Entonces tiene que hacer un programa escalonado de vinculación de todos esos muchachos al conocimiento, como el que yo tuve, Roger, impresionante. Sí. En la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la carrera mía, Ingeniería Civil. Entonces, la única manera, repito, colombianos y a ustedes los antioqueños y a todo el país, la única manera, sin seguir endeudando y sin hacer reformas tributarias, es quitarle la chequera a los ladrones. Si le quitamos la chequera a los ladrones, la plata sobra. La plata sobra. Y con eso empezamos, vuelvo y repito, educación de alta calidad y gratuita. Eso se puede. Dos frases en esta síntesis de esta presentación de entrevista hecha anteriormente a Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República. Uno, dice que les va a quitar la chequera a los pícaros y zánganos politiqueros. Dos, dice que la pobreza y el hambre no tienen partido ni posición en el péndulo político, ni derecha ni de izquierda. La corrupción es la única manera, atacándola, de garantizar un país con mayor calidad de vida para todos los colombianos. Corte para mensajes, ya regresamos. También estuvo con nosotros la candidata a la presidencia de la República por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. Maquinarias, contra las maquinarias, contra los partidos políticos y las maquinarias, esa es, yo diría, la síntesis de esta conversación que tuvimos. Ingrid Betancourt. Las maquinarias son empresas delictivas
son organizaciones que se enquistan en los partidos para hacer fraude electoral, comprando votos, trasteando votos, preñando urnas, comprando jueces, muchas veces también incidiendo en los resultados desde la registraduría, es decir, manipulando el sistema de software, la programación, de manera que les dé ventaja en el momento de la elección. Eso obviamente cuesta mucha plata. Hacer fraude cuesta dinero. Cuando llegan ya elegidos, tienen que rentabilizar su inversión. Y para rentabilizar esa inversión, pues nos roban la plata a los colombianos. Es decir, los contratos, los programas, todo lo que el Estado invierte en los colombianos, finalmente lo cogen para ellos y se lo llevan a sus cuentas en el exterior, nos roban, nos quitan, por ejemplo, el alimento de nuestros niños a través de los PAE, nos quitan la posibilidad de que las contrataciones de las obras de infraestructura se hagan completamente y de manera organizada y con todos los estándares de seguridad. Obviamente estos son manipulaciones que se dan a todos los niveles. Terminamos nosotros contratando con personas que no tienen nada que ver, que nunca han hecho o ejercitado la profesión, o terminamos nosotros, como muchas veces en las alcaldías, creando unos programas que no existen. Entonces se hace una contratación para cuidar perros y resulta que eso es simplemente plata que están botando cuando nos podría servir a nosotros para darle educación a nuestros niños, proteger a las madres comunitarias, crear empleo. Es decir, el impacto de la corrupción empieza en las maquinarias, empieza en ese fraude que es la semilla de la corrupción. Perfecto, claro eso, pero voy a emplear dos, digamos, expresiones. Una, pragmatismo político y otra, idealismo. Hay que hacer, y usted lo sabe muy bien, hay que ser pragmáticos y que obviamente se entienda esto con que hay que tener relaciones non sanctas, ¿sí? Desde el punto de vista de la financiación y desde el punto de vista de la corrupción, obviamente. Pero para tener, digamos, éxito electoral hay que tener maquinarias. Obviamente, vuelvo y digo, que no limiten con lo non santo. Hay que tener estructuras políticas y organizativas, porque de lo contrario, lo otro es idealismo. Ingrid Betancourt, maravillosa con su idealismo, pero no llegó nunca a ninguna parte electoralmente hablando. Entonces, ¿cómo llegar a que esto se vuelva, desde el punto de vista de su sueño, una realidad pragmática? Roger, le voy a contar una historia. Cuando el presidente John F. Kennedy le dice al mundo, y en especial a los americanos, vamos a llegar a la luna, la NASA le decía, es imposible, no se puede, no tenemos la manera de hacerlo. Y él dijo, vamos a llegar a la luna. Y le puso ese derrotero a su país, y la humanidad, a través de esa idea de ese hombre, puso un pie sobre la luna. Cuando yo comencé a hacer política hace 30 años, me dijeron, Ingrid, es imposible hacerse elegir sin maquinaria. Usted tiene que comenzar cargando ladrillos de algún jefe, va subiendo y algún día le da la posibilidad de ser una candidata y ahí pues entra al Congreso. A mí los colombianos me eligieron sin una maquinaria, sin un voto comprado, sin fraude, sin nada. La primera vez que me presenté a las elecciones, primero a la Cámara, después saqué la mayor votación en el Senado. Es decir, ninguna persona antes que yo había logrado esa votación y le gané a las maquinarias. Le gané en particular a la maquinaria de Fabio Valencia Cosio en ese momento, que era un gran cacique de las maquinarias de esos años. Cuando a uno le dicen no, 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 uno tiene que saber que no, más no, más no, igual sí. Y yo sé que los colombianos podemos derrotar a las maquinarias. Las maquinarias no son, nos quieren vender, que son como estas organización política. Yo le digo a los colombianos que las maquinarias hoy hacia Petro y hacia Fico. Y los colombianos que no queremos ni Petro ni Fico, tenemos la posibilidad de votar con nuestro voto en las urnas y de cambiar la historia del país. Perfecto, ya le iba yo a decir precisamente eso. Hoy las maquinarias, y voy a repetirlo, están alrededor de Federico Gutiérrez y centro derecha y alrededor de Gustavo Petro a la izquierda. Entonces usted va a estar en el centro ¿con quién?
con Sergio Fajardo, pero vi que en estos días no le paró bolas, permítame la expresión tan paisa, no le paró bolas a Sergio Fajardo cuando usted le dijo, oiga, venga, unámonos. ¿Con quién entonces va a tener la fuerza suficiente para enfrentar ese par de tremendas maquinarias de derecha e izquierda? Pues mire, yo creo que hay una realidad política y es que en los comicios del 13 de marzo los colombianos castigaron a la coalición Centro Esperanza. La castigaron porque dejaron entrar las maquinarias de Alejandro Gaviria. A él lo castigaron, sacó una muy pobre votación. Y castigaron a Sergio Fajardo por no haber tenido la decisión de proteger ese espacio, decirle no a las maquinarias y simplemente de no haber tomado decisiones, de haberse acomodado, de haber pasado de agache. Entonces, esa es una realidad política. Cuando yo le digo a Sergio que se una al proyecto nuestro, es porque yo sé que en algún momento las personas que están con Sergio, las personas que están con Juan Manuel Galán, las personas que están, digamos, afines a la coalición de la Esperanza, van a llegar naturalmente a esta opción, que es la única opción que tiene chances de crecer, que va a llegar a la segunda vuelta, que no se va a dejar desdibujar por alianzas que nos pongan como en entredicho. Nosotros acá no tenemos problema ni con la izquierda ni con la derecha. El problema para nosotros no es un problema ideológico. El problema sí es un problema de crear una línea roja entre aquellos que han utilizado la política para enriquecerse y los colombianos que queremos que el Estado nos sirva a nosotros, es decir, le sirva a las madres cabeza de familia, le sirva a nuestros niños para que tengan una atención entre los 0 y 5 años que nos permita tener una población madura lista para enfrentar los retos del tercer milenio, que nos permita darle trabajo a nuestros jóvenes, que nos permita salir de la informalidad, que nos permita tener grandes obras de infraestructura, que nos permita, por ejemplo, llevar a cabo el plan maestro de ferrocarriles. Nosotros necesitamos que en Colombia podamos movilizarnos de sur a norte por todos los departamentos de manera eficiente, económica y sostenible, ecológicamente sostenible. Los retos de Colombia son múltiples. La manera de enfrentar esos retos ya lo sabemos, el diagnóstico está hecho. Lo que falta es voluntad política y acabar con la corrupción. Eso es lo que yo garantizo. 3 frases, digamos, de síntesis de esta conversación con Ingrid Betancourt. La primera, insiste en que las maquinarias son empresas delictivas, son organizaciones que se enquistan en los partidos para robar. Dice Ingrid Betancourt que las maquinarias hoy están entonces con Federico Gutiérrez y con Gustavo Petro, y que finalmente la Centro Esperanza con Sergio Fajardo no tiene ninguna posibilidad, que si quieren realmente lograr algo frente a este par de candidatos de las maquinarias, tiene que ser a través de ella, apoyándola, acompañándola a ella, a Ingrid Betancourt, candidata por el Partido Verde Oxígeno. Corte para mensajes, ya regresamos. Y terminemos este programa de resumen con 3 candidatos a la presidencia de la República, presentándoles a Luis Pérez Gutiérrez. Él es candidato por el movimiento Colombia Piensa en Grande. Él insiste en que esta es una campaña en la que no se han asomado las ideas, no se han asomado las propuestas, solo pugnacidad, solo guerra sucia entre unos y otros. Aquí está hablando de sus propuestas, una de ellas, la definitiva, dice él, reforma tributaria, bajar el IVA del 19 al 6%. Luis Pérez. Nosotros en Colombia, con el 19% pagamos 106 billones de pesos. Eso casi que es como para que lo escriban. Pagamos 106 billones de pesos. Y al gobierno solamente le llegan 32. Entonces la pregunta es, ¿y entonces los otros 74 dónde se quedan? 74 billones de pesos que la gente está pagando por IVA, ¿dónde están? Pues la única explicación es que hay muchas exenciones tributarias, hay muchas deducciones tributarias, y eso hace que las grandes empresas se queden con ese resto de dinero del IVA. Y fuera de eso,
como no faltan en Colombia los bandidos, aquí hay unas redes corruptas de IVA que venden IVA a las empresas para que se descuenten. Entonces, esas dos situaciones se están llevando el dinero del IVA. O sea, hace poco yo le explicaba esto al presidente César Gaviria y él decía, que creo que lo dijo hace poco por la radio, que no se habían dado cuenta, pero que en Colombia las exenciones tributarias lo que están haciendo es enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los que menos tienen. Entonces, fíjate que ya esto que no lo había estudiado nadie, esto lo estudié yo desde el año pasado, venimos trabajando en este tema, nos hemos dado cuenta que las exenciones tributarias es dinero de la gente menos pudiente que se quedan los más pudientes. Entonces, ¿cuál es el tema? Roger, es una reforma tributaria de un renglón. El IVA se baja del 19 al 6%. Sí, señor. Se eliminan todas las exenciones tributarias y vamos a recoger más dinero con el 6% que el que estamos recogiendo con el 19%. Eso sería una revolución para la gente. Eso sería bajarle el 13% a los ciudadanos en el costo de la vida. Eso sería aumentar la economía, porque esos 74 billones que se están metiendo al bolsillo otros actores privados con plata de la gente, pues esos 74 millones van a llegar para comprar más, para que se mueva la economía, etc. Entonces, fíjate que los datos son muy precisos y yo lo que estoy viendo es que los presidentes de la República firman esas reformas tributarias a ciegas y no se dan cuenta que cuando están aumentando el IVA en Colombia, que en el año 63 el IVA era el 3%. 3% el IVA en el año 63 y hoy lo tiene el 19%. Entonces, cada que suben un peso el IVA, al gobierno no le tocan sino 29 centavos. Y los otros 71 se quedan los grandes capitales con él. O sea, estas son las reformas que realmente cambian a Colombia. Pero se necesita ser independiente, necesita tener carácter. No los que tienen rodilleras ante los grandes capitales para ver si pueden hacer un cambio. O sea que sí, señor. Sí, señor. Uno tiene que gobernar si es para ayudar a la gente, si no, chao. Oiga, hablando del tema de corrupción, que todo el mundo habla de mala corrupción, contra la corrupción, pero nadie dice cómo trabajarla. Usted ha dicho que con los comunales, a propósito de su candidato a la vicepresidencia, Seferino Mosquera, quien es el presidente de la Federación Nacional de Acciones Comunales, le dice que va a trabajar obras públicas allá en los barrios, las veredas de las comunas, con los mismos comunales, y que eso definitivamente le quita aire a la corrupción. ¿Cómo? Roger, muy buena tu pregunta y te voy a dar, digamos, dos elementos para ese tema. Los comunales en Colombia son unos 7 millones de comunales. Las juntas de acción comunal están en cada barrio, en cada vereda, en cada corregimiento de Colombia. Son 60.000 juntas de acción comunal. Son personas activas que construyen, que ayudan a la gente, que pintan gratis las escuelas, arreglan gratis los hospitales, etc. Pues la primera propuesta que yo tengo es que todas las obras menores se adjudiquen a las juntas de acción comunal o a las organizaciones sociales que están en el barrio. ¿Por qué eso ataca la corrupción? Te voy a poner un ejemplo, Roger. El Ministerio de Transporte dice que tiene 100.000 millones de pesos para mantenimiento de vías secundarias, por ejemplo, las que unen a los municipios. Todo lo que es quitar la basura para que se vean bien los carros, tapar algunos huequitos de lo que está destapado, rocería, etc. Entonces, el Ministerio de Transporte adjudica un contrato de 100.000 millones de pesos. Se lo gana un tipo de Bogotá y después esos tipos se van a buscar a las organizaciones sociales en los municipios y ellos se quedan por lo menos con 40 o 50.000 millones de pesos y ponen a trabajar a los
juntas de acción comunal, a los campesinos, a las organizaciones sociales. Si eso se les adjudica directamente, pues estos señorones corruptos que se quedan con esos contratos no van a poder darle plata a la gente y robarse la plata, porque el dinero va a ir directamente a una junta de acción comunal, a una organización social. Las pequeñas ganancias que tengan se van a invertir en una escuela, en un colegio. Entonces, fíjate, ese es un primer elemento. Doctor Luis, lo interrumpo porque me acaba el tiempo, qué pena. Así que tiene 30 segundos para que me diga lo siguiente. Finalmente, esa propuesta suya de buscar al Partido Liberal a través de César Gaviria Trujillo para que de pronto, por ser ideológicamente progresista, apoye el pacto histórico, finalmente, después de que le negaron a usted esa vocería, ¿parece que para allá va o no? Cortico, 20 segundos. No, yo voy proponiendo cosas y sigo para adelante. El Partido Liberal, si se va ahora pan de Petro, pues se está entregando sin luchar. Y seguramente lo que están haciendo es un acuerdo burocrático que no tiene mucha importancia en las ideas liberales y que no devuelve la energía liberal que tanto se necesita en Colombia. 3 de 8 candidatos a la presidencia de la República, para que los veamos, los leamos, los oigamos, hombre, y tomemos la mejor decisión el próximo 29 de mayo. Muchas gracias. Chao.